Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, este es un amanecer de lunes de contraataques de Irán. Atacado, matado, asesinado su líder Ali Jamenei este fin de semana. Esta mañana Irán está atacando 3 frentes. Por un lado, atacó la refinería de Aramco de Arabia Saudita, la más grande en el mundo. Se llama Ras Tamura, que produce 550.000 barriles de petróleo por día, que es casi lo mismo que produce toda Colombia. Segundo, está atacando en este momento una fábrica, una planta de producción de gas en Qatar, en Doha, su capital, el principal lugar de producción de gas natural licuado. Y está atacando en este momento Tel Aviv, la capital de Israel, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Israel y Jerusalén, en donde están sonando desde hace 42 minutos las alarmas. El nuevo objetivo para vengar la muerte de su líder supremo, el señor Ali Jamenei, el líder espiritual en este régimen teocrático después de ataques dirigidos a Teherán en plena reunión de líderes iraníes. En esto va la guerra. El ataque de Estados Unidos del fin de semana contra Irán se extendió anoche y se ha convertido esta madrugada en una guerra regional. Ya hay ataques a Israel, a Arabia Saudita, Qatar, estos 3 que les decía, pero también a Emiratos Árabes, a Bahrein, a Kuwait, a Irak, a Jordania, convirtiéndose en esto en una mecha regional que podría seguir creciendo. Una situación verdaderamente crítica. En este momento suenan las alarmas en varias ciudades israelíes, producto de la retaliación de Irán, que por supuesto no se iba a quedar quieto después de lo que sucedió el sábado en la madrugada. Están atacando esta mañana grupos terroristas cómplices patrocinados por Irán, Hezbollah, el principal de ellos, que se mete a apoyar la campaña, la cruzada internacional de Irán, y atacó Israel, que ha atacado antes a Hezbollah por su alianza con Hamas. Este Hezbollah era el patrocinador del gobierno de Hamas. Esta mañana se estrellaron en Kuwait 2 aviones de guerra norteamericanos en medio de un bombardeo iraní. La tripulación alcanzó a eyectarse, se salvó, un accidente todavía no suficientemente aclarado. Y en Chipre, que queda abajo de Italia, están evacuando a la gente fuera de las ciudades y están cerrando escuelas porque Irán está bombardeando una base militar británica, una situación verdaderamente calamitosa en el mundo. Van 131 ciudades esta mañana bombardeadas en Irán. A esta hora hay centenares de aviones que están bombardeando el sur del Líbano, dirigidos por el señor Netanyahu, por el primer ministro Netanyahu, y el corazón de Teherán y las fuerzas de defensa de Israel dicen que han asesinado a un terrorista de alto grado de Hezbollah. No hay mucha más información de momento. Bienvenidos, ya les contaré, es el segundo día de la operación Furia Épica que lanzó Estados Unidos el sábado. No se equivoquen, como en Venezuela, en Irán el presidente Trump también va por el petróleo, por los recursos energéticos y por el gas. Por eso anoche, de regreso a Washington, el presidente de los Estados Unidos, que es el gran aliado de Netanyahu en Israel, dice que la guerra durará 4 o 5 semanas y vuelve a amenazar a Irán para que se someta o vivirá, advierte el señor Trump, la peor guerra nunca antes imaginada. Una guerra que nos va a terminar tocando a todos, una situación de consecuencias impredecibles. Acaba de advertir el argentino Rafael Grossi, que es el director de la Agencia de Energía Atómica, y este es el riesgo, armas nucleares, que si atacan las centrales nucleares en Irán, hay que evacuar, habría que evacuar todas las ciudades de Medio Oriente, porque es una guerra en la que están jugando en la mitad con las capacidades atómicas. Irán formalmente, oficialmente, no tiene armas atómicas, pero tiene plantas para producirlas. Tiene uranio enriquecido, que es del que salen las armas nucleares. Mataron al ayatollah Jamenei y no lo mataron solo, también mataron a su hija, a su yerno, a su nieto. Irán no es un país árabe, pero estaba gobernado desde 1989, cuando depusieron al Shah de Irán, que terminó viviendo en Panamá. Recuerden ustedes, cambiaron el himno, cambiaron el idioma y están gobernados por estos árabes. Cambiaron también el escudo, cambiaron la bandera, por eso el acto simbólico de ese señor que tumbó la bandera en Londres. Por eso en estos casi 40 años de gobierno islamista musulmán cambió la cultura de un país del que les vamos a hablar esta mañana. El gobierno iraní, que es nuevo, es árabe,
gobernando lo que no era árabe hasta 1979. En Irán viven 89 millones de personas que pasan hoy las horas en búnkers bajo tierra, en albergues subterráneos. Vamos a contarles del drama que se está viviendo en Irán. Esto no es Palestina, con los que está jugando el presidente Donald Trump. Todo un cóctel de problemas de orden público. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de la situación del Medio Oriente. Les contaré también de la situación en víspera de elecciones en Colombia. Hoy es lunes, es 2 de marzo, les acompaño desde Mañanas Blue. Les voy a contar del cierre de campañas, porque para nosotros, fuera de ingredientes internacionales, tenemos nuestra propia guerra. Ha sido un fin de semana de ataques menos visibles que los que están sucediendo esta mañana en Irán, pero también ataques con drones, con nuestras armas, muchas de fabricación casera. En el sur de Bolívar, 14 militares heridos. Anoche, en el departamento de Antioquia, descubrieron un plan terrorista para matar al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que iban esta mañana para la hidroeléctrica de Ituango. Descubrieron que los iban a atacar disidentes de las FARC con drones, tuvieron que cancelar la visita. Y hay también ataque con drones en el departamento del Cauca, todo un conjunto de problemas justo en víspera de las elecciones. El gobierno decidió postergar la vigencia de medidas excepcionales que favorecían estratégicamente al Clan del Golfo. Les voy a contar del cierre de campaña, de lo que está pasando con las encuestas, de la diferencia con encuestas. Desde hoy empezaron las votaciones en el exterior. El gobierno ya definió las restricciones que arrancarán el viernes en la noche para las elecciones parlamentarias de este domingo. Habrá cierre de pasos terrestres, fluviales fronterizos, que regirá desde las 6 de la tarde del viernes. Sobre la participación en política por parte de funcionarios públicos, la Procuraduría General de la Nación está realizando verificación de pruebas que envía a la ciudadanía con la notificación a los funcionarios públicos de que no se metan en el proceso electoral. Paradójicamente, el presidente de la República, a través de su cuenta en redes sociales, en una abierta participación en política, asegura que no va a votar por ninguna consulta, pero que hay que cambiar el Congreso de la República, invitando a votar por las listas de su partido. Noticias que ampliamos a partir de este momento. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hace frío en Bogotá, pero vamos a tener un día hoy seco, hoy y mañana tiempo seco. El miércoles regresarán las lluvias, el preámbulo del próximo mes de abril, de este mes de marzo y del próximo mes de abril, que será muy pasado por agua. Bienvenidos, aquí estamos desde Mañanas Blue, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Enseguida, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای. Entre lágrimas, los medios estatales iraníes pusieron fin a la especulación al confirmar la muerte del líder supremo. Irán, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, prometió vengarse y su respuesta ha pintado el mapa de Medio Oriente de puntos atacados relacionados con instalaciones militares estadounidenses. El presidente de Estados Unidos califica las primeras horas de la operación como un éxito, destruyendo más de 1,000 blancos entre instalaciones, bases, buques. El ex líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, ha muerto. Este hombre miserable y vil tenía las manos manchadas con la sangre de cientos e incluso miles de estadounidenses y fue responsable de la masacre de incontables de miles de personas inocentes en muchos continentes. Pese a haber acabado con la vida del Ayatollah, Trump sostiene que los bombardeos seguirán. Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos. Tenemos objetivos muy fuertes. 3 soldados asesinados. El presidente Trump lamentó sus muertes, pero dice que hay que prepararse para más. Y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y lamentablemente es probable que haya más antes de que termine. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que con este ataque se eliminó también un plan para destruir Israel. La caída de Khamenei ha causado todo tipo de reacciones en el mundo. Llevamos tantos años intentando cambiarlo, gracias a Trump e Israel por ayudar al pueblo iraní. Estamos listos para un nuevo gobierno
gobierno con un cambio de régimen en Irán. El primer ministro Keir Starmer concede a Estados Unidos el uso de bases británicas para propósitos defensivos que incluyen ataques a bases iraníes. A esta hora la coalición de Estados Unidos e Israel bombardean Teherán, la capital de Irán, pero también el sur del Líbano. Irán responde bombardeando el complejo de Ras Tanura, que alberga una de las refinerías más grandes de Medio Oriente con una capacidad de 550.000 barriles por día. Pero también se escuchan explosiones en Dubái, Abu Dhabi, Doha y Manama, así como también en Jerusalén. En Viena, el embajador de Irán ante el organismo Control de la Energía Nuclear de Naciones Unidas ha dicho que la instalación nuclear iraní de Natanz fue bombardeada durante los ataques estadounidenses e israelíes contra el país. Y hay más datos sobre esta escalada en Oriente Medio. La defensa aérea iraní asegura que ha derribado un caza F-15 de Estados Unidos y que la aeronave cayó en Kuwait. El piloto logró eyectarse. También la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja, cifra en 555 los muertos en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos desde el pasado sábado. Y por último, Irán afirma que está atacando con drones la ciudad industrial de Ras Laffan en Qatar, también que atacó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y la residencia del comandante de la Fuerza Aérea israelí. Tal y como estaba previsto, la guerra en Oriente Medio ha dejado una fuerte subida del precio del barril del petróleo Brent, el de referencia en Europa y Colombia, que se ha disparado hasta el 14% en la apertura de la sesión, para luego sostenerse en el entorno del 7% en positivo. El presidente Gustavo Petro rechazó los ataques contra Irán y escribió en su cuenta de X que su homólogo Donald Trump se ha equivocado con este ataque y fue tajante con el uso de armas nucleares. Dijo que no deben propagarse y que hay que destruirlas todas. Leonor Salavata, representante de Colombia ante la ONU, sentó la posición del país durante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este sábado. El incumplimiento de Irán en estos ámbitos no puede servir como justificación para ejecutar unilateralmente ataques militares en contra de un Estado. La aplicación integral de la Carta es indispensable para la credibilidad del multilateralismo. Desde Cartagena, la canciller Rosa Villavicencio. Colombia invoca el cese inmediato de las hostilidades y el respeto irrestricto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Por una alerta del Ejército Nacional de un riesgo de atentado con drones cargados de explosivos por parte de las disidencias del Frente 36 de alias Calarcá, cancelan la visita de Hidroituango del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el gerente de PM, John Maya Salazar, y el gerente de la Sociedad de Hidroituango, Alejandro Arbeláez. A la central iban a asistir 100 periodistas. En centros asistenciales de Santander y Bolívar se encuentran los 14 soldados que resultaron heridos tras un ataque con drones que el ELN perpetró contra una base militar en el departamento bolivarense. El secretario de Santander, Oscar Hernández, dice que uno de ellos está bajo pronóstico reservado. Son atendidos en el departamento de Santander, 3 integrantes en el hospital universitario. De acuerdo al reporte, están 2 estables, hay uno que se encuentra delicado de salud en UCI. Durante la mañana del domingo, el ELN dio a conocer un comunicado en el que habló de un cese al fuego desde el 7 hasta el 10 de marzo de cara a las elecciones de Congreso que se realizarán el próximo fin de semana en el país. La estación de policía en Río Iro, Chocó, fue atacada con 2 artefactos explosivos lanzados desde un dron. Las autoridades confirman que no hay heridos ni daños físicos y están tras la pista de los responsables, pues en la zona opera el ELN. El gobierno nacional oficializó una nueva reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina que comenzó a regir a partir del 1 de marzo, completando una disminución acumulada de 1.000 pesos por galón en menos de 30 días, luego de una alza de 7.000 pesos durante la administración de Gustavo Petro. La medida fue firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y aplicará de manera uniforme en todo el país. Dependerá del control social. Nosotros estamos haciendo un trabajo articulado con la Superintendencia de Industria y Comercio, pero es más poderoso el control social, que pueda garantizarse que esta disminución, esta reducción se vea en los consumidores, es decir, que lo sientan positivamente los consumidores, que lo sientan positivamente en su bolsillo. 3 casos de sarampión se confirmaron esta semana en Colombia. Los contagiados llegaron de México. Desde 2014 no se registraba ningún caso en territorio nacional. Estos pacientes contagiados ya fueron atendidos y aislados. Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud. Tenemos pacientes de 29 y 30 años en la ciudad de Bogotá y uno de 35 en el departamento
departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga. Importante estar muy atentos de que todas las medidas se están realizando sin importar el diagnóstico. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, publicó un video en el que asegura que en pocas semanas va a regresar a Venezuela con el fin de fortalecer la unión en ese país y anunció que impulsará un acuerdo nacional para la gobernabilidad, ya que confirmó su participación en las elecciones venezolanas que dice saldrá ganadora. Para todo esto voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Otro domingo histórico para el golf colombiano tras la victoria de Nicolás Echavarría en el Cognizant Classic in the Palm Beach del PGA. El antioqueño firmó una tarjeta de -5 bajo par en la cuarta y última ronda y luego de una apasionante final superó a Shane Lowry, que se estrelló con 2 errores notables en el 16 y 17. Pese a empatar 0-0 frente a Águilas Doradas en condición de visitante, Inter de Bogotá sigue siendo el líder de la Liga Colombiana con 18 puntos. Empata con el Deportivo Pasto, que ganó 3-2 frente al Cúcuta Deportivo. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Como ciudadanos, este 8 de marzo, todos debemos ejercer el derecho al voto. Cada uno desde sus opciones de vida, pero hay que participar en la contienda electoral. Y además, quiero invitarlos para que estén conectados con Blue, porque aquí tendrán toda la información. No olviden, este 8 de marzo, la elección es Blue. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. El contraataque de Irán esta mañana es tan demoledor como el ataque original de Estados Unidos, que fue el sábado en la madrugada. Esta mañana Irán está atacando Israel. Dicen que van por el primer ministro Netanyahu. Están atacando Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, Chipre, Arabia Saudita, en donde le dieron a Aramco, que es la gran productora de petróleo internacional, la más grande, el equivalente a Ecopetrol, guardadas las proporciones, en el Medio Oriente. Y están atacando en Qatar una base que produce gas, están atacando una base británica en Chipre, es decir, el contraataque de Irán está extendiendo la guerra a 10 países en el Medio Oriente esta mañana. Ya no es un ataque, un conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Es una guerra regional que nos cuenta desde Europa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que está ocurriendo en este minuto es que Irán está respondiendo a todos los países que tienen alguna base aérea o militar de Estados Unidos o de los países europeos que han prestado sus bases para que participen, que desde ahí se haga la acción defensiva de Estados Unidos. Es por eso que en este minuto lo que sabemos es que la Guardia Revolucionaria de Irán ha ordenado que se lancen misiles hacia Tel Aviv y Beit Shemesh en Israel. De hecho, en Beit Shemesh se habla de 9 muertos en un misil que cayó sobre una sinagoga. Pero también la Guardia Revolucionaria, en un mensaje en Telegram, ha dicho que sus últimos ataques con misiles tuvieron como objetivo la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu y la sede del comandante de la Fuerza Aérea Israelí. Eso es lo que están diciendo, y que allí utilizaron misiles
Keibar. La otra noticia que ha preocupado, Néstor, es esa noticia de los 3 aviones o de un número todavía no determinado de aviones F-15 norteamericanos que fueron derribados sobre Kuwait. Han emergido las primeras imágenes y llama la atención porque quienes los ven parecen ser pastores o gente del lugar y inicialmente lo rodean y es un piloto el que tiene que responder y salvarse. De hecho, termina metiéndose en la cajuela de un vehículo para tratar de esquivar si es que lo intentan golpear. Así se escucha en esos videos que ya se han hecho virales. Yes, one minute. Hay que decir que inicialmente el piloto se escondió, estos pastores, esta gente civil los amenazaba, pero finalmente le prestaron ayuda. Es uno de los pilotos que iba a bordo de ese avión. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este minuto? En este minuto Israel ha lanzado un bombardeo masivo. Hablan de cientos de aviones bombardeando tanto el corazón de Teherán como el sur del Líbano. Así lo anunció esta misma mañana el primer ministro Benjamin Netanyahu. המערכה הזאת, גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות Dice, ahora nuestras הזה, Fuerzas Unidas con las fuerzas de Donald Trump están bombardeando el corazón de Teherán con creciente intensidad y solo va a aumentar en los días que vienen. Y ahí reconoce sí que han sido días dolorosos por la muerte de una mujer en Tel Aviv y otras 9 personas en otra ciudad. Es lo que está pasando en este minuto allí en Israel, pero ¿qué es lo que pasa en el resto de la zona? Bueno, en el Golfo hay ataques sobre Bahrein, sobre la quinta flota de los Estados Unidos. En Emiratos Árabes Unidos hay bombardeos sobre Abu Dhabi y Dubái con explosiones. Allí ya se cuentan 3 muertos y ellos hablan de que han logrado interceptar 152 de 165 misiles. En Kuwait hay una refinería dañada, pero también hemos sabido hace pocos minutos que en Qatar ha sido bombardeada una refinería de gas. Es una planta que está a unos 80 kilómetros de la capital Doha, se llama Ras Laffan y esa planta produce el 20% de gas natural del mundo, 1/5 de la producción de gas licuado natural del mundo y en este minuto está siendo bombardeada, pero también ha ocurrido esto con Ras Tamuren, que es la planta de refinación de petróleo de Arabia Saudita. Allí lo que está diciendo en este minuto el Aramco es que lo que ocurrió fue que lograron destruir drones que venían a atacar la planta y los escombros que cayeron de esos drones son los que han provocado el incendio y por lo tanto la planta está completamente paralizada en este momento. Esto está significando, Néstor, una subida de los precios de los combustibles, pero lo más fuerte, ¿por qué se está provocando esta subida? Es por la decisión de Irán de bloquear el estrecho de Hormuz. Tenemos una fotografía de lo que está ocurriendo allí, lo que muestran las aplicaciones que siguen los barcos y se ve como frente a Kasab no pasa ninguna embarcación porque lo ha prohibido así Irán. Y así lo decía la Guardia Revolucionaria a través de los canales internacionales marítimos para decirle a los barcos que no podían entrar en ese territorio. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. Ninguna embarcación puede pasar por el estrecho de Hormuz, dice. Nadie puede entrar, nadie puede pasar. Esto está significando una alza en los precios del petróleo, Néstor, que llegó hasta el 13% en las aperturas de hoy, ya está en torno al 7%, pero también significa que hay una paralización completa de los viajes. Hay cientos de miles de personas atrapadas en aeropuertos en toda la región que no pueden coger ningún avión porque solamente en el Golfo se habla de esta mañana de 1.249 vuelos suspendidos. No hay posibilidad de viajar en la zona. Eso es lo que está ocurriendo en este minuto con estos ataques que no se detienen. Y una última cosa, Néstor. Habíamos dicho que eran 153 los muertos en la escuela, en ese bombardeo norteamericano sobre una escuela de niñas. Bueno, los heridos siguen muriendo y por lo tanto ya el número de muertos sube ahí a 165. Sí, pero veo, Silvia, que la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja allí, dice que hay 555, repito la cifra, 555 en estos 2 días y medio de guerra.
Exactamente, Néstor, pero incluso podrían ser más todavía porque primero hay muy poca comunicación con el interior de Irán y lo que sabemos es que la coalición de Estados Unidos e Israel ha bombardeado 131 ciudades allí dentro y en este momento está diciendo quien es el embajador de Irán dentro de la Organización de Control Nuclear de la ONU que habría habido un bombardeo sobre la instalación nuclear de Natanz dentro de Irán. Y eso es una cosa que preocupa porque el propio Grossi, el hombre que dirige esta agencia de Naciones Unidas de control nuclear, ha dicho que en caso de desatarse este tipo de ataques sobre centrales nucleares, toda la población de Medio Oriente debía ser evacuada, Néstor. Rafael Grossi, que es el argentino, Silvia, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. Claro, se van a disparar los precios internacionales del petróleo, que va a terminar beneficiando un poquito la economía colombiana. Pero los efectos en el mundo van a ser devastadores. Sería miope ver solo lo del petróleo. El cierre del estrecho de Hormuz va a causar un daño enorme en la geopolítica internacional. Estados Unidos está admitiendo esta madrugada, hay un comunicado del Departamento de Estado, del accidente, el fuego amigo que derribó hace un par de horas 3 aviones militares de Estados Unidos. Fue lanzado por Kuwait. Como si fuera poco la guerra, también el de hoy, el más grande error militar de estos días aciagos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y eso es lo que acaba de informar el Comando Central del Pentágono en un comunicado, lo escribieron hace tan solo unos minutos. Dicen, durante un combate activo que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes. Los 6 tripulantes se eyectaron sanos y salvos, han sido recuperados y se encuentran en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente, es lo que escriben en este comunicado y lo que dicen frente a este episodio que fue grabado por ciudadanos que se encontraban cerca a una base militar de Estados Unidos allá en Kuwait y vieron cómo las varias aeronaves eran impactadas. Como nuestros usuarios en YouTube pueden ver los videos a esta hora, el video que está en el centro de la pantalla, y se iban a pique y sus tripulantes se eyectaban. Ahora bien, esta mañana habrá una conferencia de prensa del secretario de Defensa y del jefe del Estado Mayor Conjunto, donde darán más detalles de la extensión de la operación, los resultados hasta ahora y los objetivos que aún quedan en Irán. Por su parte, el presidente Trump ha dado varias versiones diferentes sobre lo que sería la duración de la operación Furia Épica. Primero dijo que podía irse en cuestión de días si quería, luego dijo por lo menos toda esta semana, y el margen de tiempo más reciente que dio fueron de 4 a 5 semanas de operación. Eso fue en entrevista con el New York Times. En otra entrevista con ABC News, Trump aseguró que para él el escenario ideal en Irán es uno como el de Venezuela, lo que no parece ir en línea con su objetivo inicial de cambio de régimen en Irán. Además dijo Trump que tenían cierta idea de quién podía reemplazar a Jamenei, pero que ya no, porque todos los que tenían presupuestados para que ocuparan esa posición fueron asesinados en los ataques conjuntos con Israel. Por lo pronto, Estados Unidos ya ha enfrentado bajas de sus tropas en esta operación, 3 muertos y 5 heridos de gravedad, también en Kuwait, una cifra que, de acuerdo a lo que dijo Trump anoche, va a seguir aumentando. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible. Rezamos por la recuperación completa de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y tristemente es probable que haya más. Antes de que esto se acabe, esa es la forma, así es como es, probablemente haya más, pero haremos todo lo posible para que ese no sea el caso, reconocía el presidente Trump, quien también ha sido un balance de esas primeras horas de la operación Furia Épica, destacando que se han golpeado entre 1.000 a 2.000 blancos, bases, instalaciones, sistemas de misiles, complejos militares, embarcaciones, aviones de guerra y demás. Se han utilizado bombarderos tipo B-2, que fueron los mismos que utilizó Estados Unidos en
la operación Martillo de Medianoche para bombardear las instalaciones nucleares de Irán, drones MQ Reaper, aviones F-18, F-16, F-22, A-10, F-35, F-15, E-18, destructores, sistemas de misiles Patriot, sistemas de misiles o misiles de largo alcance tipo Tomahawk, y por supuesto también están los portaaviones, el USS Gerald Ford y el USS Abraham Lincoln, que se encuentran desplegados allí en la región. En cuanto a los objetivos, el presidente Trump ha dicho que quiere un cambio de régimen en Irán, de ahí su llamado al pueblo iraní para que salga a las calles y se tome su gobierno. Al mismo tiempo le dice a las Fuerzas Armadas iraníes que depongan las armas o que enfrentarán una muerte segura, así como le enfrentaron el ayatolá y los otros jefes militares, que cabe destacar, de acuerdo a lo que se ha conocido de esta operación, la labor de la CIA fue fundamental para neutralizar al liderazgo iraní. De hecho, había sorprendido que la operación arrancó el sábado en plena luz del día, hora local en Irán. Eso tiene una explicación. La operación iba a ser lanzada durante la madrugada, pero a última hora la CIA recibió una pieza de información de inteligencia que arrojaba que la mañana siguiente iban a estar reunidos en un complejo militar en Teherán el ayatolá y otros jefes iraníes. Por eso esperaron hasta las 9:40 de la mañana, hora de Teherán, para bombardear el complejo y acabar con la vida de Jamenei, su ministro de Defensa, el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre otros. Néstor. Juan Camilo, gracias. Fue sábado, lo de Maduro también había sido un sábado. De la caída y captura de Nicolás Maduro se cumplen mañana 2 meses. El presidente Trump da pistas de que intenta hacer con Irán algo parecido a lo que hizo con Venezuela. Caído el régimen, quedarse con los recursos naturales. Los países están jugando a la alineación geopolítica. Colombia está defendiendo a Irán. Cómo no, Irán ha sido un gran patrocinador de los gobiernos de izquierda en América Latina. También ha sido un patrocinador de grupos terroristas en diferentes partes del mundo. Esta mañana no hay internet, no hay comunicaciones en el tercer día de la guerra en Irán. El Reino Unido, Alemania, Francia dicen que están listos para defender. La única buena noticia es que Rusia, el presidente Putin, a través de un comunicado del Kremlin, dice que no va a ayudar a Irán, la República Islámica, en su conflicto con Estados Unidos y con Israel. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Es una situación enormemente compleja y que tiene implicaciones internacionales de distintos signos. Como bien decías, los gobiernos SE3, los gobiernos de Reino Unido, de Alemania y de Francia se han mostrado esta mañana preparados para atacar si fuera así necesario o para defender, mejor dicho, aquellos países que están siendo afectados por los ataques de Irán. Es decir, países como Bahrein, Irán, Kuwait, Irak, mejor dicho, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudí, que han sido atacados en las últimas fechas y que podrían contar con el apoyo por parte de esos países europeos. Sin embargo, ha llamado también mucho la atención ese posicionamiento por parte del gobierno ruso, quien ha señalado esta mañana que los BRICS por el momento no van a intervenir. Los BRICS es ese bloque en el que están Rusia, en el que está China y la propia Irán, en el que dice que no van a intervenir en apoyo de Irán, que por el momento esa situación no se va a provocar. Aquí los analistas europeos señalan que está siendo un inicio de año muy complicado para Rusia por la pérdida de aliados significativos. Jamenei en Irán, Nicolás Maduro en Venezuela y anteriormente Bashar el-Assad en Siria. Todos los ojos están puestos también en una conferencia de prensa que está teniendo lugar en este preciso instante. Desde Viena, el máximo responsable de la Organización Internacional de la Energía Atómica, esa agencia de la ONU, que es el argentino Rafael Mariano Grossi, estaba hablando ahora mismo en directo, señalando que por el momento no se han producido ataques de Israel o Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal. Rafael Mariano Grossi, ha señalado que quiere que cuanto antes se vuelva a la mesa de negociaciones, pero ha insistido en que no se ha producido ataques de ese tipo. Vamos a escuchar lo que está diciendo en directo desde Viena el máximo responsable del organismo atómico de la ONU. Correct. I'm not the mediator. We were there to provide technical support, explanation, because on occasion at the political tables things are said, principles are discussed, but as I said in my statement, if you look at it, when it comes to nuclear agreements, principled statements are not enough. You have to define clearly what you mean by certain things, that you commit to A, B, or C.
and that those will be verifiable. That was the sense of my comment. And it is obvious that there was no falta una claridad extrema en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con la energía atómica. Ha sido más o menos optimista en la medida que ha dicho que no se ha descartado por el momento, no se ha realizado por el momento ninguna medición que indique una fuga de material radioactivo. Pero evidentemente lo sabe Grossi, lo sabemos todos, en este tipo de ataques puede producirse algún tipo de fuga porque si bien Irán no ha alcanzado las capacidades plenas para desarrollar un artefacto nuclear, o al menos eso es lo que parece, sí tiene grandes almacenes de combustible nuclear que es enormemente contaminante. El propio Grossi ha señalado en las últimas horas, no en esta conferencia, pero sí en las últimas horas, que si se produjese un vertido de ese material, habría que desocupar, habría que desalojar extensas zonas en Oriente Medio. Pero, insisto, por el momento eso no se ha producido, aunque, como bien señalaba Silvia Carrasco anteriormente, se ha producido un ataque contra la central de Natanz, que es el principal centro de refino de uranio y el principal centro de producción nuclear de Irán. Mientras tanto, continúa esa conferencia de prensa y, como decíamos, una fuerte división política aquí, particularmente en el seno de la Unión Europea, entre los que, como España, por ejemplo, señalan que este ataque es intolerable y se puede estar en contra del gobierno iraní y no estar a favor de este ataque, y los países Reino Unido, que no está en la Unión, y Francia y Alemania, que señalan, se muestran en capacidad, en condiciones de participar en operaciones de defensa contra los países que han sido agredidos. Aunque bien es cierto que Reino Unido en un primer momento dijo que no iba a participar en esta guerra, pero posteriormente sí, y eso le ha generado grandes críticas al laborista Keir Starmer, al primer ministro de Reino Unido, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Avanza. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Este 8 de marzo celebramos las elecciones en Colombia, elecciones legislativas, y tu elección es de Blue. Desde las 6 de la mañana, programación especial en Blue Radio y @Blue. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 37 minutos. A 6 días de las elecciones legislativas y de las 3 consultas presidenciales, los candidatos cerraron este fin de semana sus campañas en plaza pública con las encuestas bajo el escrutinio de los colombianos. Este fin de semana, además de la encuesta de Inbamer para Blue Radio y Noticias Caracol, se publicaron otros 4 estudios que fundamentalmente coinciden en la proyección de lo que podría pasar este domingo, aunque con variaciones frente al porcentaje de diferencia entre los dos candidatos que no van a las consultas y que son el primero y el segundo en favorabilidad. Hablamos de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella. Las encuestas coinciden en que las 3 consultas tendrían ganadores claros. El favoritismo para la gran consulta por Colombia lo tiene Paloma Valencia. En el caso del Frente por la Vida, el liderazgo lo tiene Daniel Quintero, mientras que sin sorpresas, en el caso de la llamada consulta de las soluciones, el triunfo sería para Claudia López. En el caso de los líderes en las encuestas, las cifras son las siguientes. Para Inbamer, Iván Cepeda tiene el 43% de la intención de voto, Abelardo de la Espriella el 23% y ganaría Iván Cepeda en segunda vuelta. Guarumo dice que Iván Cepeda tendría 31,7% de los votos, Abelardo de la Espriella 22,6% y ganaría también Iván Cepeda en segunda vuelta. El Centro Nacional de Consultoría dice que Iván Cepeda tendría el 35,4% de los votos, Abelardo de la Espriella el 16,7% y ganaría Iván Cepeda en segunda vuelta. La encuesta de GAD3 dice que Iván Cepeda tendría el 34% de los votos, Abelardo de la Espriella el 26% y ganaría también Iván Cepeda en segunda vuelta, mientras que Atlas Intel dice que Iván Cepeda tendría el 34% de los votos, Abelardo de la Espriella el 31,9%, y aquí hay una diferencia porque dice que habría un empate técnico en segunda, pero ligeramente, por muy poco, ganaría Abelardo de la Espriella. Esta semana será definitiva para los candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes y a cada una de las 3 consultas que se van a dedicar los candidatos a eventos cerrados y a debates en medios de comunicación. No hay que olvidar, mirando lo que les acabamos de comentar, que una encuesta es una foto de un determinado momento de la historia. El domingo próximo veremos cuál de los sondeos le mostró al país la imagen más cercana de lo que los colombianos decidieron en las urnas. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:39 de la mañana. En casi 4 años de gobierno, el presidente Gustavo Petro ha premiado a los grupos ilegales de todas las formas posibles. Una de las más cuestionadas es la creación de las zonas de ubicación temporal, incluso a 10 días de las elecciones. El último premio es para la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una de las tantas disidencias de las FARC, a quienes le entregarán parte del control territorial del Valle del Guamués en el departamento del Putumayo por 10 meses, es decir, mucho más allá del periodo que va a tener que cumplir el presidente Gustavo Petro. El pretexto es el tránsito a la vida civil, el mismo argumento con el que este mismo gobierno le entregó al Clan del Golfo el control en 7 municipios de Antioquia, Córdoba y el departamento del Chocó. Un proceso que debía iniciar ayer y que está en pausa por la ola invernal que ha afectado especialmente al departamento de Córdoba, pero esta semana se van a volver a reunir las partes, es decir, el Clan del Golfo y el gobierno nacional, para fijar una nueva fecha de inicio a ese ingreso de esas zonas de concentración. Mientras tanto, todos los grupos ilegales dan muestras de su creciente poder. El fin de semana, en víspera de elecciones, tanto la disidencia como el ELN hicieron ataques con drones cargados con explosivos en diferentes bases militares en Timbiquí, en el sur de Bolívar, y un punto aparte en el departamento de Antioquia, donde el gobernador y el alcalde de Medellín tuvieron o decidieron suspender una visita que tenían programada para hoy a Hidroituango, porque la información que les llegó es que iban a ser atacados con uno de esos drones, que es la nueva forma de hacer la guerra, que no distingue tampoco a los civiles. El gobierno parece no entender la gravedad de la situación de orden o desorden público en todo el país, porque sigue empecinado en su paz total y dedicado única y exclusivamente a ofrecer recompensas por información de inteligencia en vez de atacar con total contundencia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:41 a.m. Ojos puestos sobre Ecopetrol, excluida ayer del Fondo Soberano Noruego por violación de derechos humanos, pero Fondo Soberano que mantiene participación en empresas colombianas que incluye Grupo Cibest, Interconexión Eléctrica S.A., Almacenes Éxito, Cementos Argos, Da Vivienda, Grupo Argos y demás. Pero Ecopetrol también, que revela pasado mañana, este miércoles, los resultados financieros de todo el año 2025 y que esta misma madrugada está atenta, obviamente, a todo lo que pasa en la guerra en Medio Oriente, la región petrolera más importante del mundo, albergando 48% de las reservas globales, produciendo más de 27 millones de barriles diarios de petróleo, y en este preciso instante inmersa en una guerra tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, y con el cierre también del estrecho de Hormuz, por el que circula el 20% del petróleo y del gas de todo el planeta. Combustibles disparados hoy en sus cotizaciones internacionales, con el barril de petróleo Brent, el de referencia para Colombia, subiendo esta mañana 7% y bordeando los $79, un 26% más que los $63 en los que se ubicó durante el cuarto trimestre del año pasado, y también superior a los 75, 66 y $67 de los 3 trimestres anteriores. Un precio del Brent que durante todo el año pasado tuvo un promedio de $67 y que fue inferior en un 14% frente al año 2024, causante en gran medida de los malos resultados de Ecopetrol durante el año 2025, con los analistas proyectando una caída en las ganancias entre 36 y 43% frente al ejercicio anterior, y acumulando un derrumbe del 73% durante toda la presidencia de Gustavo Petro. Cifras que se van a conocer oficialmente este miércoles cuando se revelen los resultados oficiales de la compañía, pero cábalas que coinciden con las propias proyecciones de la empresa, que vaticina un resultado del ejercicio de 9 billones de pesos, 6 billones y medio menos frente al año 2024, cuando reportó ganancias por casi 15 billones. Unos malos resultados de Ecopetrol impactados no solo por los bajos precios del petróleo, sino también por el bajo nivel del dólar en Colombia, con una TRM, una tasa representativa del mercado, que fue de 3.813 pesos por dólar durante el cuarto trimestre del año pasado. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:43 a.m. 15 días han pasado de la muerte del pequeño Kevin, el niño de 7 años con hemofilia que murió esperando la entrega de un medicamento por parte de Nueva EPS. Esa EPS que volvió a tener contratos para atender pacientes con esa enfermedad.
Nueva EPS contrató 4 clínicas o llamadas IPS para atender 176 pacientes con hemofilia que antes recibían atención en Integral Soluciones, pero como se acabó el contrato, porque Nueva EPS, que está intervenida por el gobierno desde abril de 2024, no ha pagado, ahora hay nuevos prestadores de servicios para pacientes con hemofilia. Los que están en Huila o Caquetá van a ser atendidos por la IPS Salud Vital. En Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima, la atención será en Integral IPS. También quienes están en Arauca van a recibir atención en hemato-oncológica, y quienes están en Medellín, Cali y Risaralda son pacientes de Nueva EPS y tienen hemofilia, su centro de atención ahora será Neurum y operará en esas ciudades. A propósito de Kevin, esta mañana su familia dice que denunciará penalmente al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y al interventor de Nueva EPS Luis Oscar Galvis, acusándolos de negligencia, aunque ellos en el gobierno siguen pensando que el pecado de Kevin fue subirse a la bicicleta de donde se cayó y empezó la atención en la clínica que terminó con la muerte. Un nuevo problema, esta denuncia que anticipa la familia a través de sus abogados para el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que ahora también enfrenta la alerta por sarampión. Colombia amanece con 3 casos confirmados, 2 en Bogotá en pacientes de 29 y 30 años y 1 en Bucaramanga de 35 años, todos considerados importados, que quiere decir se contagiaron en otro país antes de llegar a Colombia. El riesgo es que el sarampión vuelva a ser una enfermedad, que aparezcan casos de transmisión local. Eso sería devolvernos 30 años en los avances de salud pública. Estás escuchando Blue Radio. Este 8 de marzo, usted y su voto son protagonistas porque vamos a decidir juntos el futuro de Colombia. Elegiremos representantes a la Cámara y senadores claves para el futuro del próximo gobierno, y también tendrán forma nuevas candidaturas a la presidencia. Nosotros en Blue Radio estaremos acompañándolos en cada paso del proceso, ahí con ustedes en el puesto de votación, ahí con ustedes en sus casas, en el minuto a minuto de los resultados, ahí con ustedes en el análisis de las implicaciones, de los ganadores, de los perdedores, de lo que viene para nuestro país en los próximos 4 años. Este domingo 8 de marzo, ustedes eligen, la elección es Colombia, la elección es Blue. Para estar en felicidad, tú necesitas 3 cosas. 1, estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Deja de estar en el ayer. Deja de estar preocupado por lo que todavía no sucede. Concéntrate en tu momento. Por ello, la técnica es estar atentos a nuestra respiración. Lo segundo, enfócate en lo que depende de ti, en lo que tú puedes hacer, en eso que está en tus manos. No tienes que estar preocupado tratando de cambiar lo que se sale de tu margen de control. Y tercero, es importante que te ocupes, no que sigas preocupado. Es decir, que dejes el afán por lo de mañana. Haz lo que corresponda hoy, porque a cada día le basta su afán. ¡Ánimo! Tú sabes. Se viene el Mundial. Faltan 101 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara, usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas... 6 de la mañana, 48 minutos, comunicado de EPM diciendo que por recomendación de autoridades cancelaron el viaje que tenían previsto hoy, esta mañana, a Hidroituango, que queda en el norte de Antioquia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, porque disidentes de las FARC los iban a atacar. Un ataque terrorista que fue frustrado, dicen información de autoridades que los llevan a cancelar el viaje esta mañana. Sí. Vamos a... Néstor, señor. Sobre ese comunicado, solamente un punto, y es que el Ejército de Colombia, las fuerzas militares indican que ellos les plantearon a los equipos de seguridad del alcalde de Medellín y del gobernador de Antioquia la situación en la zona,
que no hay una amenaza puntual o un plan puntual que se hubiera conocido por inteligencia en contra ni de los periodistas, porque en ese viaje estaban más de 100 periodistas, ni contra el alcalde y el gobernador. Eso sí, les contaron qué está pasando en la zona. En la zona, en los últimos días, hay combates contra las disidencias del Frente 36. Derribaron un dron y en las últimas horas fue visto sobrevolando un dron de gran tamaño por la zona de Hidroituango. Pero ¿iba o no iba a haber atentado terrorista? Pues no había información puntual de que hubiese un plan detallado, porque además el comunicado de PM es muy preciso. Dice que durante la rueda de prensa se cometería el atentado. Dice, con información de equipos de seguridad, existe una amenaza real de ataque terrorista que se materializaría durante la rueda de prensa de hoy lunes del alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón. Esto es lo que informa EPM esta mañana. Ahora, este tema de los ataques con drones se ha extendido por todo el país. Con drones atacaron en el departamento de Bolívar, con drones iban a atacar en Antioquia, con drones están atacando también en el departamento del Cauca. Desde Medellín, sobre el plan terrorista que denuncia EPM, Héctor Santamaría. Pues Néstor, como usted lo advierte, fue inteligencia del Ejército Nacional la que identificó esta alerta de posible riesgo de atentado con drones cargados con explosivos, mientras que los mandatarios Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, en compañía del gerente general de EPM, John Maya Salazar, y el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez, se trasladarían vía aérea desde el aeropuerto La Herrera de Medellín hasta el Cañón del Norte de Antioquia al campamento de Hidroituango. Como ustedes advierte, allí iban a asistir cerca de 100 periodistas en esta rueda de prensa, incluido Blue Radio, en donde se iba a hacer un recorrido técnico inicialmente de la parte alta del vertedero, donde se encuentran las 4 compuertas de la central, hasta la parte interna del megaproyecto, a las obras internas de las turbinas 5 de la segunda etapa, donde se haría adicionalmente allí una rueda de prensa y un parte de tranquilidad frente a la operación de la central Hidroituango, que hoy opera, recordemos Néstor, con 4 unidades de generación que aportan 1.200 megavatios al sistema eléctrico nacional. Como ustedes advierten, en medio de esa rueda de prensa que iba a ser internamente en el proyecto, es donde supuestamente iban a ser lanzados estos drones que ya han sobrevolado varias veces esa zona del norte del departamento, especialmente el norte de Antioquia, en ese cañón donde además está ubicado Valle de Toledo, que es donde principalmente está ubicado este Frente 36 de las disidencias de las FARC. Ante este riesgo fue comunicado a la seguridad tanto de EPM, igualmente de los mandatarios, y por esa razón se cancela esta visita por parte de los periodistas y los entes departamentales a esa zona. Se espera que hacia las 9:30 de la mañana, Néstor, donde estarán en rueda de prensa los dos mandatarios, entreguen mayores detalles de qué fue lo que realmente les han informado desde inteligencia militar frente a esas acciones. Pero hay que recordar que en el municipio de Segovia fue la última acción terrorista en donde con drones, con explosivos, pues cayó en una vivienda y 3 personas, miembros de una familia campesina, lamentablemente falleció. Una precisión, el viaje de ambos, del alcalde Gutiérrez, del gobernador Rendón, quedó cancelado a Hidroituango. ¿No van? No van. No, señor. La rueda de prensa va a ser en Medellín en consecuencia. Sí, señor, va a ser en la gobernación de Antioquia, en el piso 12, y no hubo ni siquiera, se logró el traslado de los periodistas. Como usted lo sabe, en las últimas horas le avisaron a todos los medios de comunicación y por esa razón no hubo traslado, Néstor. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esta versión de EPM y lo que le cuenta a usted, Ricardo, esta mañana, el comandante de las fuerzas militares? Néstor, fundamentalmente lo que le comentaba el general Hugo López, después de hablar con los comandantes en la zona, señala que a los equipos de seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, les informaron sobre la situación que se presenta en esa zona. En esa zona, cerca de Hidroituango, norte de Antioquia, hay combates, incluso en las últimas horas, contra las disidencias del Frente 36. Dijeron, ¿hay un plan terrorista contra ustedes? Les dijeron, no. Les comentaron que derribaron un dron hace 48 horas y que hace 24 horas fue visto un dron de gran tamaño sobrevolando el área de Hidroituango. Lo que nos informan es que no identificaron un plan puntual para cometer un atentado durante la rueda de prensa que tenían prevista el alcalde y el gobernador en Hidroituango, que es lo que dice el comunicado de EPM. Sí. Ahí tal vez está la diferencia. No es un detalle menor, Felipe, buenos días, es una sutileza. El comunicado de EPM dice iba a ser un atentado terrorista hoy contra el alcalde y contra el gobernador.
lo está desmintiendo, me parece, el comandante de las fuerzas militares. Yo creo que esas amenazas, de donde vengan, hay que tomarlas en serio, Néstor. Esto está muy difícil, la situación de orden público en todo el país. Y si pues hay alguien que tiene esa información, pues hay que tomarlo en serio. Yo no creo que eso se pueda, pues, es mejor ser minimizar. precavido, es mejor pecar por exceso pues que por como defecto. están las cosas, si usted acaba de hablar de unos drones en Bolívar, Néstor, como están las cosas, pues es mejor tomarse esas amenazas en serio, ¿no? Lo de Bolívar fue particularmente grave porque con drones atacaron el batallón militar, 14 heridos allí. Con drones también hubo ataque. Esta es la nueva herramienta del terrorismo en Colombia, los drones. Con drones atacaron Antioquia, con drones atacaron en el departamento del Cauca este fin de semana, así que no es nuevo, no es novedoso que con drones hubiesen atacado la caravana, el grupo del alcalde Gutiérrez en Medellín y del gobernador Rendón de Antioquia. Pero de acuerdo con Felipe, Néstor, los temas de seguridad hay que tomárselos siempre por exceso. Si hay alguna preocupación que pueda eventualmente ocurrir en algún atentado contra el gobernador y contra el alcalde, pues imagínese, hay que tomar todas las medidas preventivas para evitarlo. Y claro, la primera era pues no hacer el acto. Es que yo no entiendo y muy además bien, pues que el gobierno responda bien qué es lo que está ocurriendo en la zona. Claro, la aclaración del comandante de las fuerzas militares que dice sí había una amenaza, pero no un plan terrorista. Sí, no específico, contra ellos, no digamos, específico, no una cosa digamos. específicamente contra ellos, es lo que quiere decir seguramente. Lo que pasa es que usted sabe, pero si iban el alcalde y el gobernador para Hidroituango y descubren un dron que está sobrevolando y ellos iban a estar allá, pues también blanco es gallina lo pone, ¿no? Tampoco hay que... Lo que ocurre es que en realidad en la zona hay una presencia de organizaciones criminales grande y no nueva tampoco, ¿no? Además vieja, y entonces pues sí, allá siempre ha sido riesgoso ir. Pero es muy malo, digamos, que ahora empiece, digamos, una competencia de versiones de si era más grave o era menos grave. No, es grave. Cualquier cosa que ocurra que ponga en riesgo la seguridad de cualquier persona, llámese gobernador o alcalde, es grave. Sí. Son las así como el 6:56 presidente Gustavo Petro también ha cancelado eventos por sospechas o por indicios. Debe hacer lo mismo cualquier mandatario, cualquier persona que vea en riesgo su vida. Pero es que lo que realmente preocupa, Néstor, es cuando la guerra se hace con drones a un muy bajo costo, cuando este tipo de operativos que antes representaban un despliegue logístico para una organización que pretendía hacer un atentado de esta envergadura, pues tenía que tener inteligencia de la zona, un control absolutamente de todo el entorno. Ahora simplemente con un aparatito que puede comprar cualquier persona realmente por internet, y una bomba hechiza, pues pueden crear un daño increíble. Realmente la guerra está cambiando y la capacidad del Estado de proteger a sus funcionarios, de protegerse, es muy limitada. De Hidroituango, Luis Ernesto, iba a ser cometido por disidentes de las FARC. El del departamento de Bolívar, 14 soldados muertos, fue cometido. 14 soldados, perdóneme. Heridos este fin de semana. Fue perpetrado contra una base militar por el ELN. Vanessa Saldarriaga. Sí, Néstor, se trató de un ataque cometido con drones que fueron descargados con explosivos contra la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, esto en el sur de Bolívar. En total son 14 los soldados de la brigada número 19 del Ejército Nacional los que resultaron heridos. Ha dicho incluso el comandante de las fuerzas militares que este es un intento desesperado por frenar el avance de estas tropas. Pues le cuento que de los 14 heridos, 3 se encuentran con un estado de salud muy complejo, bajo pronóstico reservado, y actualmente están siendo atendidos en el Hospital Universitario de Santander, donde uno de ellos además está enfrentando un grave pronóstico para las próximas horas. Esto fue lo que dijo al respecto el secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández. Acompañamiento a este lamentable hecho de terrorismo nuevamente en el sur de Bolívar, de acuerdo a la logística de sanidad de nuestro Ejército Nacional. Los demás uniformados fueron atendidos inicialmente en centros asistenciales del sur de Bolívar, para ser exactos, en Cimití, y 7 de ellos fueron remitidos al Hospital Militar de Bucaramanga en la segunda división, donde están en estos momentos en recuperación. Fue un fin de semana muy difícil en general para el departamento de Bolívar, porque también en el municipio del Carmen de Bolívar un grupo decidió emitir unos panfletos para supuestamente advertir a la comunidad que no podían salir en horas de la noche o si no iban a ser objetos de ataques, aunque la policía y el ejército dijo que estaban acompañando a la comunidad, que esto era completamente falso. Hasta los negocios cerraron las puertas desde las 7 de la noche por temor a que fueran víctimas de algún ataque, Néstor. Estás escuchando Mañanas Blue.
Faltan 101 días para la Copa del Mundo. Estoy invitando a todos nuestros oyentes para que después de haber votado y participar en la democracia colombiana, se conecten a partir de las 4 de la tarde con Blue Radio. Estaremos con la dirección de Néstor Morales, el equipo de panelistas y el equipo de noticias de Blue Radio, haciendo las proyecciones, entregando los boletines y dándolo. 6:59 minutos, padre, buenos días. Buen día, Néstor. Un día frío en Bogotá, pero nada, yo soy de los que me preocupo con todas estas situaciones mundiales, porque uno queda ahí a puertas de una guerra nuclear y como desde niño he escuchado tanto ese final apocalíptico, entonces queda uno así todo sorprendido. ¿Está asustado? Estoy asustado porque además tú sabes que estos son, ahorita yo les escuchaba hablar de comparar esto con Venezuela, pero no, ustedes saben que este es el imperio persa, ¿no? El imperio persa que tuvo momentos muy difíciles y muy interesantes. En la historia bíblica el imperio persa fue el que liberó hacia el año 539 a Israel del dominio de Babilonia. Babilonia hoy sería Irak. Hoy sería una parte de Irak, una ciudad cercana a unos 100 kilómetros de Bagdad, ¿verdad? Lo liberó en el 539 el emperador persa Ciro. Entonces, eso tiene historia, no es una confrontación nueva, ¿verdad? Hay mucho allí, entonces nada, he estado rezando y pidiéndole a Dios, pero después de eso vengo aquí y escucho todo lo que ustedes dicen de Colombia y me asusto todavía más y saco la otra camándula. ¿Usted ha estado en Irán? No he estado en Irán, no he ido a Irán. Conozco bastante bien la historia. ¿Me quiere hablar de Irán? Pero eso sí, voy a hablarle de lo que implica el imperio persa y todo lo que ha significado y lo que significa esta guerra, que no es nada fácil. Nosotros creemos, digo nosotros en general,